Me interesa, Shirley. Tú y yo tenemos algo pendiente. Yo quiero hacer real todos tus sueños y más que eso, que seamos un equipo. Y desde que llegué acá solo he recibido odio. Totalmente, y tus palabras también duelen. Me sentí excluida y me duele y mira, lloro. Me parece muy ofensivo ese comentario. Estuve con mi hijo y era madre de tiempo completo, a mí no me daba tiempo de nada. Simplemente hay mujeres que nacemos para ser madres. Tenía un pensamiento de Miguel totalmente diferente. No sé por qué sigue poniéndome como este papel frente a todo. Necesitaba ese tiempo para sanar heridas internas. Yo ya no quiero tener más problemas con María Emilia. Pienso que es una mujer de carácter débil, sabe controlar su temperamento. Dicho esto, vamos a comenzar la votación y comienzo con... No me cae bien después de lo que hizo. Tenemos un empate. Va a ser en voz alta. Esta decisión fue tomada por nuestro público. Quiero recordarles el propósito del poder del amor. El propósito a lo mejor es volver a las raíces de lo que es el amor. El conocer a una persona con tranquilidad, el conectar de corazón a corazón. No son pleitos, no son problemas de convivencia, incluso no son relaciones físicas. Es el intentar encontrar el amor, tan simple como eso. Y teniendo eso muy claro, vamos a empezar a recapitular la semana. Pero antes quiero preguntarles cómo se han sentido. Melissa, es tu primera semana. Cuéntame cómo te recibieron, qué piensas hasta el momento. Creo que ha sido una semana un poco difícil para mí, pero bien, con toda la energía y toda la actitud. Siempre los judíos siempre hemos sido parte de los excluidos, entonces creo que lo tomo con mucha madurez y... Aprendizaje, yo. Exacto, aprendizaje. Chicos, ¿cómo van ustedes? ¿Dónde hay? Muy bien. De verdad ha sido también una semana como que difícil y aliviar todo lo que ha pasado y siento que estoy en una gala nueva, ya que la pasada pues fue lo que fue y hoy pues esperemos que los videos que salgan no sea... ¿Están nerviosos por esa recapitulación, señores? A mí sí, a mí sí. Mare, ¿cómo te encuentras? La favorita del público. Gracias. De verdad estoy súper emocionada, estoy súper agradecida, sobre todo, y en paz. Eso es importante. Andrés, ¿cómo estás tú? Yo sí, también estoy súper bien. Una semana dura, bastante dura, pero tomando todas las cosas de manera positiva para mejorar. Austin, ¿cómo te sientes de momento de ser tan cotizado por las chicas? No sé si cotizado, creo que he tenido la oportunidad de hablar con cada una de ellas, son unas chicas increíbles. He empatizado sí más con Elizabeth y Melissa también me parece una chica bastante interesante, con mucha personalidad. La verdad que es interesante conocer cada aspecto de cada chica que hay aquí. Andreina, ¿cómo te sientes este día? Feliz, tranquila, con ganas de darlo todo, de enamorarme, de conocer a las personas. Yo no quiero tener problemas, la verdad que yo estoy relajada. ¿Vienes tranquila? Sí. ¿Lista para enfocarte? Así es. Miguel, ¿cómo te sientes? Favorito del público también, blindado esta noche. Bueno, creo que fue una semana bastante intensa, pero la manera en la que lo cerramos ayer me tiene muy contento y muy feliz. Así que bueno, listo para la gala y para afrontar una nueva semana. ¿Te sorprendió que te escogieran, que fueras el elegido? La verdad sí me sorprendió cuando escuché los dos primeros nombres. Yo decía, bueno, ahí en uno de esos dos está el ganador. Pero bueno, la vida te da sorpresas y yo contento con esa sorpresa. Renier, me contó un pajarito
¿Qué quieres decir algo? Algo nos quieres compartir a todos y yo quisiera saber que este es tu momento. Creo que ya es momento de dejar un poco el lado del chico tímido, del chico callado y confesar algo aquí delante de todo el mundo. ¿Ok? Y es que me interesa Shirley. Me interesa Shirley y no solo eso, porque ya está bueno ya de estar aquí sin hacer nada. Tú y yo tenemos algo pendiente. Y si tú me das el permiso, Ay, señor. ven. ¿A dónde? Creo. Ok. ¿El Creo que permiso no. para qué, señores? Que estoy aquí presente, su chaperona. El permiso es para un baile, que tenemos un baile pendiente. ¿Qué? Yo le dije a ella que le iba a bailar. Ella aceptó, pero con mucho respeto, obvio, si tú quieres, si no, no. No te quites nada, que estamos de gala. No, no me voy a Después quitar nada. te resfrías No. y no. No me voy a quitar nada, absolutamente ¿No me nada. puedes poner una sillita acá? Yo me siento y te Sí, veo. claro. Sillita, rápidamente, claro. Lo que la pida la chica, por favor. De lado, para yo también lo puedo ver. ¿Qué está pasando? Ahí. Muy bien. Entonces, ¿qué? ¿Le pedimos al poder del amor algo de música, Producción. señores? Y agua para Jorge, por favor. Ay, Dios. No, otra vez. Muy bien, música, poder del amor. ¡Suéltala, DJ! Así empezamos. DJ Galleta Mueca. No aprendió nada. Ay, Dios mío. Ok, yo creo suficiente, yo creo. Ya. No, René, bájale, bájale los rayos. Poder del amor, por favor, quítame la música. Ok, señores, el aire está encendido. Sí. Ok, me informan que sí. Yo no estaba de acuerdo con que haga eso. No sabe, toda la noche lo ensayó, no puede dormir. Bueno, siento que no escuchaste a Shirley, ahí le iba a dar un beso cuando fue el problema No con le iba Jorge, a dar un pero beso. Yo no sé cada qué quien, hacer. Jorge, tú me estás pidiendo la palabra, por favor. Sí, yo tenía... ¿Otro baile? No. ¿Qué baile? No es un baile. Ok, algo, ¿a dónde se me va Jorge? Sí. Vamos a ver. ¡Wow! Todo lo ha tenido escondido. Pues, pero... Te toca escoger a ti. ¡Qué dichosa! ¡Que la lea! Déjate escoger aquí si lo quieres. Eso es pelear por una mujer como se debe. Está bien, en el amor y en la guerra todo se vale. Shirley, te veo con calor, te veo abrumada y estamos apenas empezando. ¿Cómo ves los detalles de los caballeros? Estoy nerviosa. ¿Te esperabas esto Primera vez empezando que la estoy gala? nerviosa después de Espérense, mucho falta- tiempo, la verdad. Hace tiempo no me ponen así nerviosa. Pero nada, contenta, feliz, en verdad me encantó el baile de él. Me encantó el detalle, no me lo esperaba, no me imaginé que me iban a dar esto. Feliz. No sé qué decir. Bueno, opciones tienes, querida Shirley. Es solo sentarte a pensar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero ay, queremos saber qué dice la carta, señores. ¿Se puede leer, Jorge? Jorge, la debes leer tú. Abre
tus sentimientos, chica. Jorge se puede leer. Yo quiero. Sí, pues léela tú como diciéndosela. ¿No? ¿Puedo decir algo antes que ella lea la carta? No hay break, que lea la carta. Que lea Ella va a leer la la carta, carta, Shirley, ella va a leer ¿se la puede? carta. Dale, Shirley, vamos. El poder del amor te pide que lees la carta. Ay. Me tiembla todo, ¿qué viste? La pobre no se recupera aún y la estamos haciendo leer. Léela tú, Ahí va a leer la carta. Sí, me tiembla todo. Está larga. Mira cómo tiembla. Vamos a necesitar 2 programas. No. Ya. Sí, que se la lea. Claro. Sí, dale. Muy bien. Jorge quiere. Pero con sentimiento, Jorge. Con tapillas en las rodillas. Ahí, al centro, hermano. Articula, que somos boricuas. ¿Aquí o allá? Aquí ya, díselo. Ok, Shirley. O pasen al frente como hizo René. Yo sé cómo te sientes, Shirley, pero dale, ve. ¿Aquí? Cuando quieras. Ok. Quiero que sepas que eres una mujer encantadora e increíble. Admiro que aún siendo madre soltera te hayas dado la oportunidad de venir a buscar el amor. No quiero que pienses que por yo escribir esta carta estoy apurando las cosas. Simplemente quiero dejarte saber que estoy seguro de que quiero seguir conociéndote. Sé que será un proceso largo y tedioso, pero estoy dispuesto a esperar por ti. Yo quiero hacer real todos tus sueños y más que eso, que seamos un equipo. Y si tuviera la oportunidad de volver a escoger otra cita, te escogería a ti. ¡Esa es, día lunes! Oye, aprovechemos el momento. ¿Alguien más quiere demostrar amor, cariño? ¿Dónde hay No, yo soy reservado. algún detalle? ¿Alguien? Chicas también. Libérense. ¿Alguien quiere demostrar algo? ¿Melissa? Yo dejé un discurso que había escrito en mi camerino. ¿Será que me lo pueden traer, por favor? Está ahí puestecito en el sofá. Es una hoja de papel. Me gustaría compartirlo con mis compañeros. Que habla pues como de el amor y de hacer las paces realmente, de hacer una tregua para bajar la tensión. Ya, pues me parece que puede ser un momento oportuno. El poder del amor está buscando la carta y solamente Está hay que ahí. esperar un poco de Ok. tiempo para que aparezca. Chicos, de este lado, ¿cómo ven el tratar de buscar la paz? Está perfecto. Se necesita. Y si lo escribió, pues. Me gusta mucho escribir. Para que vayan conociendo. Está bueno. Cuando me siento mal, se lo cuento a un papel, entonces me gusta. Ya le encontraron la carta, de hecho, viene Atalaya a entregarla. El discurso. El discurso. Ah, brrr. Real está la muerte, hoy te bebé. Sigue o no me sigues. No hay excusa. Ahora, Dux Narinas. Real hasta la muerte. ¿Me pongo de pie o así está bien? Si quieres pararte de ahí o como estés cómoda. Acá estoy bien. Melissa. El insensato que reconoce su insensatez es un sabio, pero el insensato que se cree sabio es de verdad un insensato. No sé si ustedes ven noticias o si están enterados de lo que está pasando en Afganistán con las mujeres. Creo que en este momento de la historia de la humanidad es cuando más unidas deberíamos estar. Soy feminista y pido disculpas públicamente por mi comportamiento. Creo que no he sido consecuente con lo que he dicho por temas laborales y porque de verdad me rayo mucho con la gente que habla a mis espaldas. Ofrezco una disculpa, pero también decido perdonarlas y otorgo mi perdón sincero. Perdón, me perdí. Disculpas por caer en su juego y las perdono porque todas hablaron a mis espaldas. Propongo que hagamos una tregua. No nos tenemos que amar,
pero considero que por lo menos no seamos violentas entre nosotras. Considero que hablar de otra chica a sus espaldas es otra forma de violencia contra la mujer. Y pues sobre todo viniéndose de nosotras. No en este momento de la historia donde el mundo necesita mucho amor y nuestro ejemplo. Estamos en un reality que lo ven en casi todo el mundo, más de 11 países. Y trata sobre el amor. Y desde que llegué acá solo he recibido odio, o he percibido odio. Pero quiero ser un agente de cambio, quiero competir sanamente y quiero dar ejemplo a todas las mujeres del mundo. El mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión. Por eso decido dar el paso. Las perdono de corazón y ofrezco 1000 disculpas. Repito, si dije algo en algún momento que les molestó, pido perdón públicamente. No podemos ser amigas si no quieren. Lo único que les puedo pedir es un poco de respeto y que por favor no hablen de mí. No si no es para algo positivo. No a mis espaldas. Hablemos con la verdad y seamos honestas. También me incluyo. Seamos solidarias. Seamos amigas, seamos hermanas, seamos mamás, seamos esa tía que no tenemos. Recuerden que la unión hace la fuerza y el amor es la respuesta. Unidas somos más fuertes. Y esto va también para los hombres. Muchas gracias por la atención prestada y recuerden, no lastimen a los demás con lo que les causa dolor a ustedes mismos. El odio no disminuye con más odio. El odio disminuye con el amor. Para entender todo es necesario olvidar todo. Palabras inmemorables del gran maestro Buda. Gracias por la atención prestada, Melissa Gay. Muy bien, fue bastante interesante. ¿Alguien quiere compartir un pensamiento de esta acción de Melissa? A mí me parece increíble. O sea, se le aplaude y ojalá sí puedan arreglarse entre todas. ¿Amor? No. ¿No quieres compartir nada? Vi de momento puedo decir que puedo ver tu pensar en ciertos momentos y me gustaría saber qué reflexión hay dentro de la carta de Melissa. Todo lo que dijo acerca de las mujeres y demás y que hay que apoyarnos entre nosotras es totalmente verdad. No quiero que esto entre en conflicto, ni muchísimo menos, Melissa, pero sí me sentí, no sé, como mal, en el que yo realmente traté de acercarme, de ayudarla. Creo que todas mis compañeras están de testigo, tanto dentro como fuera de cámaras. Realmente traté de incluirla en algunos momentos. Tampoco les voy a mentir y les voy a decir que a cada momento estaba al lado de ella y haciéndole plática porque sería mentira. Sin embargo, sí lo traté de hablar las cosas en su momento con ella, traté de solucionar el tema y ella lo volvió a traer. Y sus palabras fueron: para mí tú eres la más hipócrita de todas, no me interesa ser tu amiga porque yo no vine aquí a ser amigas y no me acuerdo qué otras cosas porque realmente... Creo que no entendiste el discurso. Llevémonos en paz, o sea, no nos metamos con las otras, dejemos las cosas así, o sea, no peleemos más. Yo creo que si sigues hablando del tema, vamos a volver a calentar las cosas. No, amor. claro, por eso te volteé a ver y te dije, por eso te no digo. quiero ningún problema, pero me están preguntando mi opinión. Mi opinión es esa, todo al respecto, lo que comentaste acerca de las Recuerda que mujeres. las palabras tienes tienen poder. Totalmente, y tus palabras también duelen. Entonces, pues nada, ese es mi tema. Tienes toda la razón. Para mí va a haber, claro, un respeto, porque antes que nada la educación. Sin embargo, eso para mí creo que ya no vale más la pena, el tema. Chicos, ¿creen que es una buena postura de parte también de Amor? Vanessa, yo quiero decir algo. Ok, Shirley. Yo creo que es de valientes reconocer los errores.
ella de hecho entró con una actitud un poco prepotente. Fuera de cámaras, ella se acercó a pedirme disculpas. La verdad, al principio como que no le creí mucho, pero al escuchar lo que he leído, en verdad yo te apoyo, porque creo que no cualquiera las tiene bien puestas para salir a decir todo lo que ella acaba de leer delante de todos nosotros. Así que conmigo sí cuenta. Alejandro. Yo creo que el discurso me chocó un poquitito. ¿Por qué? Porque me resultó un poquitito fatalista quizás cuando la parte en que dijo, en que solo percibió odio, ¿verdad? Yo creo que realmente acá somos varias personas y a unas cuantas personas nos habrá caído bien sí o sí. De hecho que particularmente conmigo ella primero me asustó. No está hablando de los hombres. Ah, ok, porque conmigo me asustó primero, yo dije no que era está mala. hablando de ti. Ok. Y en algún momento me sentí excluida. En algún momento me sentí rechazada ¿Por quiénes? por mis compañeras. Listo. Y no sé si ustedes en algún momento se han sentido solos, realmente solos. Así me siento a veces, porque creo que a veces no tengo con quién hablar ni a quién contarle nada. Y estoy lejos de mi casa, lejos de las personas que quiero. Y por lo menos esperaba encontrar una mano, no sé, amiga o lo que sea. Y me duele y mira, lloro, porque también lloro. Pero más que todo lloro es por eso, o sea, porque siempre te apartan, porque no les gusta lo diferente, o sea, le tienen miedo a lo diferente. Y me duele. Y a veces tengo que ser así, y tengo que ser fuerte y ponerme en el papel de ruda y de que nada me duele, pero es por la misma gente. ¿Sabes por qué? Porque a veces me ha tocado, le pegan al lobo y cuando te muerde el malo es el lobo. O te cortan las alas y después se ríen de ti porque no puedes volar. Y así me he sentido. Entonces es eso, es tener un poquito de comprensión y de solidaridad. Ya, es solo eso, Alejandro. ¿Mare? Comparto. Meli, de todo corazón, yo pienso que yo también, como así igual que Amor, intenté mostrarte la casa, darte la mano. Cuando fuimos donde los hombres tuvimos una conversación amena. Agradezco tus disculpas. Hay una parte que sí me chocó y te lo voy a decir, que fue cuando dijo, las perdono por caer en su juego. Creo que tú también nos juzgaste muy pronto. Creo que cuando me señalaste ahí me dijiste, tú eres la más hipócrita de todas. Yo me quedé como, ¿qué onda? Y solo me levanté y me fui. Lo dije en un momento de rabia. Por no tener... y por lo sí, que había... Pero por no tener... No entiendo qué escuchaste. Entonces, por no tener un conflicto, yo me levanté, me paré y me fui. Y luego atacaste a Andrés, que se paró a ver cómo estaba yo. Andrés entonces, es otro cuento. Entonces, agradezco tus disculpas. Créeme que hemos hecho un montón también, aunque no lo has visto, para incluirte. Y creo que hay veces que nosotros también tenemos que abrir un poco más los ojos ante los esfuerzos de los otros y no encerrarnos en que todo está mal y todo está mal, sino también fijarnos en lo que el resto está haciendo, así sea pequeño, por hacernos sentir un poco más cómodos. Entonces, nada, cuando quieras, obviamente estamos dispuestas a conversar contigo y todo lo que tú quieras, simplemente que entiende, y te entiendo, porque yo también en muchos momentos fui la rara y la excluida, y te entiendo, créeme que te comprendo, pero también entiende que hay veces que cuando tú pones esa pared, también asustas a la gente y la gente le da miedo entrar. Eso, pero gracias. De momento queremos poner en contexto cómo a lo mejor ha sido todo este proceso en la semana con Melissa, y es por eso que queremos ver tu entrada y tu llegada y cómo te recibieron las compañeras. Bueno, el poder del amor se habrá dado cuenta que lo nuestro no será el baile, pero sí podemos intentarlo en otras cosas. Sí, yo creo que sí. Así va a venir con mi eslogan también, ¿no? Pero no lo dijiste, no éramos reyes. Enséñasela. Ahorita ya. Me gusta. Ahí va. Shirley.
Ay, espérate. Mare. Vaya, Oh. Mare. Espérate. ¿Quién es Al ese? fin. Que no me toque a Dondaiga. Si el vato escucha esto algún día, se lo perderá. También le hicieron bailar. Oye, que esa mujer no se muere de calor como yo, que me ponga la chaqueta. Ay, Solo querían querían picarte, picar, Mare. Solo querían picarte, Mare. Mare. Está bien, está bien, está bien. Quería ver cuándo Está bien, mi amor. ¿Usted está viendo esto? Tengo 4 Sí. en lista que más no sé cómo llamaban Me la encanta. atención que yo digo, wow. Bueno, hasta 5. Bueno, hasta 9. Mentira, no. Hasta 9. Austin. Austin, baby. Ese va corona, Austin, ese baby. va de primero ganando en la lista. El mexicano, el de Miami y Andrés. Me parecen súper lindos. ¿Qué le quitaría a Andrés? El bozo. ¿El qué? El bozo. El bigote. bozo. El bigote, no me gusta el bigote. Y le das el besito primero. Ok. Así, se lo hace. Me está diciendo que cuando vea a Andreina, le diga que saludes de ella y que cuando la vea le dé un beso en la mejilla. Claro, sí, es más, Listo. sí. Listo. Usted, por ejemplo, ya no me cae bien. A mí me han cambiado ya los- Usted, por yo ejemplo, ya dije, no me güey. cae bien por hipócrita. Y de una vez se lo digo, sí. ¿Por qué? ¿Y qué vas a hacer tú? Por lo mismo. O sea, aléjese de mí. A mí no me gusta mucho como el contacto físico si yo no quiero contacto físico. O sea, si yo quiero contacto físico, te lo hago saber. Y se puede, exacto, y me molesta. Me molesta porque yo soy como soy. O sea, si yo pongo una barrera y te digo, no me interesas, no quiero nada. O sea, tú me pareces muy lindo como amigo, pero como pareja no. O como ese tipo de amigui, no. O sea, yo para el contacto físico soy más bien como que... Yo la veo más como contacto físico de... Exacto. Sí, De como pronto que- si te mando un huevazo. Se quedó así como asustado. Y yo le dije, pues, marica, usted a mí no me gusta, entienda. No quiero nada con usted. O sea, él estaba diciendo algo, pero haciendo otra cosa, ¿cierto? ¿Quién? Rey. Que si tú lo ves a simple vista, pensarías como que me está coqueteando, ¿cierto? Pero él me estaba diciendo, cuando vayas a la casa, así cuando vayas a la casa, Así habla. le dices a Yo no hago eso, Andreina ¿sí ve? que yo La diferencia. le mandé Sí ve. esto. Y me dio un Efe, pico acá ¿puedo y hacer yo un me quedé paréntesis? así como... ¿Puedo hacer un paréntesis? Yo la vi la situación, yo la comprendo. ¿Por qué te mandó Renier un besito? ¿Qué historia hay ahí? No sé. Es pero- que yo creo que fue coqueteo y yo fui una excusa. Bueno, fue bastante interesante el comienzo de Melissa, pero quiero ir con Renier. Renier, hoy has hecho una demostración hacia Shirley bastante impresionante, pero aquí yo estoy confundida, porque el beso era para Melissa o el beso era para Andreina y ahora es Shirley. No, ok, quiero explicar qué fue lo que pasó, porque lo que pasa fue que no lo pusieron completo. De hecho, lo hice como una broma. Lo hice como una broma y fue de mal gusto, sin embargo, después fui Por a la eso casa. fue que peleamos, porque fue una broma de mal gusto. Fue una broma de mal gusto, no era mi intención y sin embargo después fui a donde estaba ella y le pedí disculpas personalmente. Lo que pasa es que no ponen completo. Pero ¿cuál era la broma? Es que no La entiendo. excusa era una excusa para darme un beso. Era una Pero- excusa Pero para entonces darme era un una beso y excusa que para darle todo- un beso a una persona que acabas de conocer, entonces estás regalando No, besos. quería como que caerle bien de una manera un poco rara a mi manera de verlo, pero después fui y le pedí disculpas. Un poco adversiva. Pero el punto no fue como que faltarle respeto ni nada. Fue como que una broma de mal gusto. Ni mandarle el beso a Andreina, solo quería hacerle una broma. Yo estaba ahí en medio, tenía miedo que me pegue a mí el puñete de No, pero Elisa, me, pero no. me quedé callado y todo, y sin embargo después hablé con ella y todo, le dije, mira, disculpa por lo que pasó, mi intención no era mala ni nada, te acabo de conocer y no quiero crear un conflicto contigo. Melissa, de momento viendo ahora las imágenes, ¿cómo te sientes a lo mejor de cómo te proyectaste con las chicas? Porque obvio, de momento uno no se ve y entra con esta actitud un poco fuerte y puede ser a lo mejor chocante para la gente pues que no te conoce. Es que realmente lo que me dolió y lo que me ofendió fue eso, que yo no entré con mi pues con esa coraza que ellas dicen, sino que yo fui muy amable, o sea, yo estaba como en un tono más de conversar, de reírme, pues no sé, como de caer bien, o sea, estaba haciendo realmente la tarea de caer bien porque yo realmente no soy, o sea, yo no soy de amigos, no, pues todo el tiempo estoy en mi casa sola o trabajando o con las pocas personas que me relaciono son con mis empleados.
Entonces realmente no estoy acostumbrada a estar con tantas mujeres y de hecho con tantas personas. Yo siempre soy del gimnasio a la casa, al trabajo, del trabajo al gimnasio, a la casa y repite. Claro. No, o sea, para mí esto es nuevo, realmente es nuevo. Entonces por eso me dolió, o sea, realmente me dolió en el alma que dijeran que yo como tan prepotente, como que tan o sea, como que me creo lo máximo. Yo realmente sí tengo mucho amor propio, realmente se los confieso. Yo todos los días me miro al espejo y me digo, eres hermosa, eres divina, te amo, eres lo mejor, tú puedes. Y a veces la gente no está acostumbrada a eso porque la mayoría de la gente y de las mujeres no se aman a sí mismas. Entonces yo digo, si tú no puedes amarte a ti mismo, no vas a poder amar a otras personas. Mira, de momento las primeras impresiones pueden ser bastante erróneas o asertivas, pero a veces se le queda a la mente una característica de alguien en la cabeza. Y es por eso que vamos a ver un juego que los chicos precisamente tuvieron, donde cuando le decían el nombre de las chicas se le venía algo a la mente. ¿Les parece que veamos eso? ¡Sí! ¡Coldplay! Elizabeth. Mira cómo se puso. Bro, estás rojo. Bro, ¿qué te ¿Estás pasó? con tu camisa? Interesante. Interesante, dice. Interesante. Casi me hago con el agua, Qué güey. válido. Le valemos que lo haya pensado porque la cara roja lo dijo todo. Andreina. Falsa. Melissa. Mala. Mala. Andrea. Explosiva. Explosiva, Andrea. Cada vez va subiendo porque hace rato dijo sensual. Sí, ya, güey. Ya está siendo muy impersonal. Güey, lo mejor fue lo de este vato. Explosiva, sí. Sensualmente explosivo. Como hot. Melissa. Lo maneja con cuidado. Jessica. Besa rico, ¿de qué? Oh. No sé, pues yo te estoy diciendo. Melissa. Cuando hicimos la pasarela al inicio, ella, o sea, todas así súper bien y ella se presentó súper bien y ahí cambió así, fue como que esa... Jessica. Pechos. Es que lo primero que se me vino. ¿Acaso ustedes no lo notaron? Bueno, chicas, es una manera que los chicos pasan el tiempo. Hay que tocar varios temas aquí. Primero, Alejandro, explícate. Alejandro, explícate, o sea, ¿por qué? O sea, fue muy rápido. Sí. No, ellos pensaban 5 segundos antes de decir su palabra y la pulían y lo dejaban lindo. Y yo era el de que decía la verdad, tipo, lo que me venía a la mente. Y no, es más, yo decía muchas veces virtudes y yo después le dije, chicos, es una virtud, chicos, es que de verdad es algo Muy bueno. observador, Alejandro. Muy Mariela, ¿qué piensas de eso? No, lo que pasa es que yo no tuve nomás tanto tiempo de conocerla a Jessica y para poder hablar y poder decir, Jessica es muy sociable o Jessica es muy espontánea. Entonces dije lo primero que vi de su condición física. Ok, tranquilos acá, chicos. Yo quiero saber qué piensa Mariela de esta situación. Chicos, silencio, por favor. Mariela. No, muy observador, Alejandro. Me sorprende, muy observador. ¿Bajó un punto en la lista? Muchacha con ojos hermosos, cabello largo, pechos. Hermoso. ¿Bajó qué? ¿Bajó en la lista algo por ese comentario? No, déjalo ahí, congelado. Luego te respondo, lo voy a analizar y luego te respondo. Muy bien, vamos a estar pendientes de tu calificación, que sabemos que tienes la tabla. Sí. Jessica, ¿cómo te sientes? Lo perdono. Lo perdono y Mariela, quiero que se casen después de este show, así que por favor, esto nada personal. Todos tenemos curiosidad de momento, Andrés, de tu cabeza, lo que piensas. Sí, todos tenemos pensamientos bastante locos. Pero... También agarraste una... cuando te preguntaron, Andreina, soltaste rápido falsa. Ah, sí.
No, pero ¿sabe qué? Ahorita están las cosas en paz, están tranquilas y prefiero dejarlas así. Solo simplemente fue lo que se me vino a la mente ese mismo rato. No enciendas eso, por favor. Hay que preguntar, Renier. Le dijiste mala a Melissa. Sí. Yo quiero decir algo. ¿Sí? Yo pienso que cada ladrón juzga por su condición. Es nada más. Porque no me parece que diga ahorita eso y después ahora diga eso de que las aguas están tranquilas. Cuando yo hablé con él y yo le dije, justamente, cuando estaban todos aquí, yo le dije, oye, ¿sabes qué? Deja de tomarte el tiempo de conocer a las personas. No solo tienes que dejar ver lo que pasa en la tele, o sea, en lo que ellos ven. Entonces sí me Pero parece justo creo que fue también el comentario ahora mismo de Andrés en dejar pasar eso, porque esto, recuerda que estamos recapitulando la semana, a lo mejor luego fue esa plática y yo creo que también... Ok, muchas gracias, Andrés. Es importante también saberlo. Renier, tú le dijiste mala, pero fue como mala de una chica mala, muy mala, o mala de que no, mala. No, mala en el buen sentido de la palabra, como que mala, fuerte, interesante. Ya le tiene. Ya con lo que pasó. Tiene ya miedo, tiene ya. ¿Qué significaba bobo? Mal en mi país es como interesante. No, sé que ella no es mala para nada, simplemente que... En actitud, a lo mejor en esta impresión de es que tiene el look para un personaje así de serie, una película que... Y Miguel, yo quiero saber, aquí me están mencionando diferentes nombres, pero tú como que ya habías mencionado de Andrea varias palabras que va subiendo en diferente... Ok, el segundo comentario tampoco entró en contexto. El segundo comentario me refería a otra persona. No. Sí, claro que sí. O sea, entró en contexto. ¿Quién era la sensual? Ay, espérate, hay una alberca. ¡Fuerza! ¡Cálmate! Ok, chicos, ¿quién se refería a él cuando dijo sensual? ¿A quién? Andrea. Andrea. No, claro que no. Yo voy a decirlo, yo lo voy a decir con toda sinceridad. Me preguntaron primero por Elizabeth y dije que era sexy. Y luego me preguntaron por Andrea y dije que era explosiva. Pero el explosiva me refería a una persona que es chispa. No, tiene mucha porque energía. era segunda vez que te preguntábamos por Andrea No, y ya era había la dicho segunda sensual. vez. Es que en mi país explosiva es. No está nada malo admitirlo. Pero no. La Igual ya es chica pasado, ya es sensual, la pasado. chica es explosiva, ¿por qué no? Pero sí, yo lo admito, pero no era de ella el otro contexto. Ya, tranquilo. Igual ya es pasado igual. Bueno, te voy a rescatar, ya. Esta semana también hubo triángulos amorosos de momento, decisiones que hay que tomar específicamente para Mare, entre Andrés y Sebastián. Recapitulemos un poquito. ¿Cómo te parece Mare? ¿La nueva? Mare. La que está con Andrés. La que dice estar con Andrés. Y yo pienso que quizás se ve muy bueno para ser cierto lo que tienen ellos dos, si es así bien, y si no, pues no están actuando muy bien. Ahora quiero preguntarte, ¿no es un juego entre Andrés y tú meter un tercero? ¿Por qué sería un juego? O sea, yo me estoy arriesgando a mucho. O sea, no tengo más comunicación que la que se ve y se escucha en cámara. Entonces... Tienes una pestaña ahí. Yo le hubiese dicho, oye, tienes una pestaña ahí, sácatela. No, es que yo hice eso. ¿Ah? Yo hice eso, aquí. No solo eso, sino que hizo algo que hizo con él. ¿Qué? Cuando a ella se le cayó una pestaña, o creo que a mí, y la sacamos y la pusimos en el dedo y hicimos una promesa y lo guardamos. Hizo lo mismo. Y él hizo lo mismo. Y yo sabía que le estaba viendo cuando hicimos eso. Exactamente lo mismo hizo. ¿Entiendes? ¿No siente que no empataron bien? ¿O por qué Me dijo, yo no creo en tu amor con Andrés. O sea, ya nos habían tocado la puerta y me dijo, ¿te quieres que te diga la verdad? Yo no creo en tu amor con Andrés. Y dije, ¿por qué? ¿Qué onda? Y me dijo, porque yo creo en lo tuyo y lo mío. Exacto. Y solo me miraba y me decía, cuando yo te veo a los ojos, tú tienes que aceptar que nos miramos y es otra cosa y conectamos de una manera increíble. Y me abrazó y era como que, y hacía así y yo... ¿Te abrazó? O sea, ¿cómo te hacía? Por favor, dime cómo te hacía. Quiero Era como- sentirlo, quiero sentirlo. Era como, para que veas. Como que...
sé, no entiendo nada. Yo solo salí más confundida. Entonces, porque literalmente están poniendo en riesgo algo tan bonito que yo creo, a mi parecer, es Andrés, por este güey que está viendo a ver quién cae. Porque si no hago este tipo de cosas, me van a terminar cuerneando. ¿Me entiendes la palabra cuernear? Sí, claro, Que te ponen los siendo cuernos. infiel. Ajá, me van a terminar cuerneando. Y no voy a pasar por eso de nuevo. Sí, ese siempre es un riesgo. Por eso te digo, para eso son estas cosas. Son raras tácticas, si se puede decir, o raros métodos. Tranqui. Yo no quiero que te sientas mal ni como No que me voy yo a soy. sentir mal. Yo estoy bien. Yo estoy seguro de mí mismo. ¿Sí? Pero también, no sé. Tranquila. Quiero conocerte a ti, de verdad. Se acabó el tiempo. Muestra más tal vez el hombre que realmente eres. Y ya. Sí. Yo sé que eres molestoso y todo, y eso es No increíble. quiero que me tu persona hagan es increíble. daño. No te van a hacer daño. Y O sea, nadie te va a hacer daño. Nadie quiere hacerte daño. Pero creo que hay veces que a mí también me cuesta abrirme, me cuesta ser vulnerable. yo no cuesta creo en lo full. tuyo con Andrés. Pero estamos como tratando de tener, en este punto siento yo, una competencia sana. Bueno, espero que te haya gustado la No, cena. no se van. Yo vi bien. Ok, yo le puse el dilema de Mare. ¿Hubo un beso, Vivian? No, fue aquí. O sea, yo me quedé así como... No fue beso. Beso, fue aquí. Yo quiero empezar a tocar varios puntos. Primero, Andrés, Hola. hablas de que de momento te parecía como raro toda la situación, que tenías de momentos miedos. ¿A qué te referías con eso? Miedo porque, o sea, esto es muy común en mi país, de que algún compañero, algún amigo intente salir con una chica que me gusta o algo por el estilo. Entonces es muy común. Me parece muy ofensivo ese comentario. Estuve con mi hijo y era madre de tiempo completo. A mí no me daba tiempo de nada. Simplemente hay mujeres que nacemos para ser madres. Tenía un pensamiento de Miguel totalmente diferente. No sé por qué sigue poniéndome como este papel frente a todo. Necesitaba ese tiempo para sanar heridas internas. Yo ya no quiero tener más problemas con María Emilia. Pienso que es una mujer de carácter débil, sabe controlar su temperamento. Dicho esto, vamos a comenzar la votación y comienzo con... No me cae bien después de lo que hizo. Tenemos un empate. Va a ser en voz alta. Esta decisión fue tomada por nuestro público. Sebastián, de momento se comentaba de que Amor comentó, estaba viendo quién cae. ¿Crees que a lo mejor esa es la realidad o cómo has visto este proceso? Tuve la oportunidad de platicar con ella ayer, justamente. Ella fue muy clara en preguntarme por qué mi forma de ser en cuanto a conocer las chicas. Y realmente, le repito lo mismo, no se trata de ver quién cae, sino que se trata de no haber un juicio por intentar conocer a las personas. Más allá de la atracción física que pueda haber o de pronto el interés físico. Bueno, yo creo que soy un iluso, entonces, por creer que ha habido alguna conexión, pero de pronto, para mí más vibracionalmente he sentido a Mare. Es lo que he sentido, es por eso lo que me he llevado.
puede ser chistoso, mi forma de ser, mi forma de hablar, mi forma de expresarme frente a una mujer, sí, pero eso soy yo. Y pues simplemente estamos en eso, en este lugar, y es conociéndonos y tratando de generar una conexión, tratando de que sea más allá de esa atracción o ese interés físico, como tú lo dijiste al comienzo del programa. ¿Sientes de cierta forma, a lo mejor, que Andrés y Mare hay una conexión un poco más fuerte? O sea, ¿te hace echarte para atrás en estos momentos o todavía crees que hay una posibilidad? Andrés y Mare están bastante adelantados. Él tuvo la oportunidad en un comienzo porque salió elegido por las chicas, la eligió a ella, ya han tenido bastante tiempo. Y se lo dije a Andrés, se lo dije a Mare, realmente siento que en un comienzo he respetado eso. Quiero creer que por vibración podemos conocernos un poco más y en varios puntos ella me llama la atención, energéticos y de esta manera, pero no quiero que sea por lástima, ¿ves? O sea, realmente quiero sentir que sea de verdad. Andrés, ¿por qué te causa algo de risa? O bueno, ¿qué está pasando por tu cabeza? Porque leí algo, pero no sé. No, yo la tomo la situación de la manera más positiva. Simplemente me río porque es mi forma de afrontar todo tipo de situación. Simplemente, o sea, yo estoy dándole el espacio para que se conozcan. Le doy el espacio a Seba, le doy el espacio a Mare. De hecho, con Seba hemos llegado a un acuerdo de caballeros de que no vamos a tratarnos mal para no hacerla sentir incómoda ni mal a Mare. Mare, muchas emociones. De momento lo hemos podido platicar que el poder del amor es una situación diferente porque se permite conocer a varias personas al mismo tiempo, lo que hace para ustedes una manera complicada, porque fuera de aquí, de momento conoces a alguien, pero no se cruzan, no se ven, no se hablan, pero aquí estás conviviendo constantemente con las opciones. Entonces, ¿cómo te sientes? Que justamente eso te lo dije, y lo dije también. Sí, es una cosa muy rara. O sea, yo al comienzo yo no me esperé que Sebas me citara cuando me citó. Y cuando llegué fue como que, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y claro, y después de eso, comenzar a pensar en la posibilidad de conocer a Sebas era como un choque de electricidad en mi cabeza, justamente porque esto es un experimento social, estamos todos en el mismo espacio y se me hacía como incómodo. Y también no voy a negar que igual había como varias Mares teniendo conversaciones en ese momento dentro de mi cabeza sin saber qué mismo hacer o cómo reaccionar, porque sí, he tenido mucho más tiempo de conocerme con Andrés. Andrés es un hombre muy cariñoso y la verdad es que se me hacía difícil, ¿no? Por eso, como por la conexión que sentía con Andrés, que siento con Andrés, perdón, se me hacía difícil como conocer a otra persona. Me da mucha risa igual cuando dicen que les parece falso y todo, porque es como, yo no lo siento así. Creo que no es justo de mi parte decirle no, Sebastián, y ponerle una barrera. Aunque sí, tengo que decir que le tengo un cariño enorme a Andrés por muchas razones, por cómo se ha portado conmigo. Por eso yo siempre le digo a Sebas incluso que para mí son más acciones que palabras, porque Andrés me ha demostrado con acciones que podría ser el hombre que yo estaba buscando durante mucho tiempo. Bueno, no buscando, esperando, porque la verdad no estaba buscando nada, pero eso, entonces... ¿Pero estás todavía dispuesta, por lo menos, estoy a dispuesta, conocer a Sebastián? Sí, estoy dispuesta. O sea, no, como le digo siempre, Sebas, no sería justo de mi parte cerrarle las puertas. Y la verdad es que también se lo mencioné a las chicas. Sí me da curiosidad saber quién es Sebastián detrás de la máscara del Don Juan y detrás de la máscara también de este hombre como súper rudo y seductor y tal vez como... O sea, cuando vi a ese Sebastián dolido y a ese Sebastián como triste, ahí es cuando dije, hay algo más dentro de Sebastián que también, como todos, nos ponemos una máscara ante el mundo a veces para protegernos, y sentía que se estaba protegiendo tal vez de algunas cosas, y en ese momento me estaba mostrando al hombre sensible. Entonces, no pierdo nada conociéndolo, si es que puedo también, pase lo que pase, no sé qué pueda pasar porque el futuro es incierto.
Entonces, puedo tener igual un gran amigo en Colombia, entonces no le voy a cerrar las puertas para conocerlo. Sebastián, ¿cómo te sientes esto referente? Porque sé que te ha afectado de cierta forma el que piensen de ti de una forma y tú querer proyectar otra. ¿Cómo te sientes con esta plática de Mare donde ya están empezando a ver otro lado tuyo? Me siento dispuesto a aceptar su amistad y que ella acepte también la mía. De lo que pasa con Andrés y de verdad que lo respeto mucho y lo admiro, me parece muy lindo eso. Pero es fuerte que te vean de una manera cuando eres mucho más que un acento. Mare, ¿habrá una tercera persona interesada en ti? No creo. Pongan play. ¿Ves? Exactamente lo que vi en la pantalla, Sebastián le dijo de que había otro chico que estaba interesado en ella, pero estaba interesado a la mala. O sea, como que él estaba hablando huevadas de ella y que estaba interesado en ella. O sea, una manera muy extraña de llamar su atención, pero... Claro, un tercero. Claro, pero yo creo que le fue con el chisme para ganar su confianza. Puede ser, porque yo realmente no Es que no veo que haya otro ¿quién tercero. gana? ¿Quién gana? Debe haber otro tercero. ¿Será? Pero ¿quién gana confianza yendo con un chisme? Claro, justamente eso es lo que desconfianza te da, ¿entendés? Como que hablas de más. Pero sí, ¿será que hay otro tercero? Acá abiertamente por lo menos no. Aparte, hasta el momento no vi que alguien haya hablado mal de Mare. De repente no, o sea, no lo han hablado en privado, no sé. O lo han hablado a solas con otra persona, o se lo confiaron a él. Pero como ya viste que no es una persona de confiar, porque una persona que se mete en algo que está yendo bien en mi país es como una persona que no tiene código, no tiene ética, moral, valor. Hay que recordar y poner en contexto que esto ha sido un procedimiento de una semana donde han sucedido muchas cosas, muchas pláticas. Pero quiero preguntarle a Sebastián, ¿tú sientes que te metiste en algo o realmente te dieron entrada? Es que el tercero no entra si no le abren la puerta. Entonces, o sea, de pronto... No, o sea, aclaración, no lo estoy diciendo por tirar ningún tipo de comentario. Yo solamente... eso es algo que rápido se sintió aludida. No, nada que ver, no. Y de hecho yo se lo había comentado que yo tengo esta manera de pensar que siempre va a haber alguien que va a venir a tocar la puerta, el que decide si abre la puerta es uno mismo. Es decir, que si tú le das entrada a esa persona es responsabilidad tuya. Eso es todo. ¿Tú piensas que sí te dieron entrada? Ahorita analizando comentarios y los videos, siento que fue más que todo amabilidad por parte de Mare. Como se lo contó Amor, de que yo la abracé y que pues traté de sentirla. Siento que fue como amabilidad. ¿Te estás rindiendo? ¿Ya estás asumiendo Es que es agotador el hecho de todo el tiempo te estén juzgando por la manera en que eres, o cómo caminas, o cómo hablas, o lo que sea, e incluso que se rían, y pues tratar de conectar con una persona que crees que puedes conectar realmente, más allá de ese interés físico, es bastante agotador y te sensibiliza bastante. No lo llamaría tanto como rendirme, pero porque de lo que he conocido a Mare, pues me parece increíble. Y miro cada detalle de ella, miro cómo habla, se lo dije qué día en la casa. Con respecto a si hay otra persona, en su momento me confiaron algo y no me correspondía a mí decirlo. Si esa persona tiene la valentía o quiere tener la prudencia, pues está en él. Yo, por mi parte, no lo voy a hacer. Chicos, Miguel, ¿qué opinas de esto? ¿Conoces a la persona que se refiere Sebastián? La verdad, voy a opinar del tema. Sebastián, yo hablé con él hace un tiempo atrás, de la noche que salimos. Cuando yo salí de la discoteca, yo salí muy molesto por lo que había pasado con Diego. Diego sabe de eso, ya lo hemos hablado. Cuando yo salí de la discoteca me encontré a Mare
Mare trató de calmarme, estuvimos hablando un rato. Yo le conté a ella, dije, hey, no me esperaba que lo que dijiste en pantalla de que te habías interesado en mí al principio. Luego de eso nos fuimos caminando y ella me contó, no, sí, no sé qué, esto sí fue así, no sé qué. Cuando llegué a la casa se lo conté a Sebastián, le dije que me había interesado bastante. Luego de eso, yo jamás cité a Mare, si me hubiese interesado, creo que lo hubiese hecho. No lo hice en ningún momento y pues me molestó obviamente que Sebastián estuviera tirando ese comentario porque yo sabía que era por mí. Yo hablé con él en la habitación luego de eso fue lo que generó el problema entre nosotros dos. Como la discusión que tuvimos porque yo le decía como que ¿por qué me tienes que meter a mí si tú estás tratando de levantarte a Mare? Como que no tienes que hablar de mí. Y pues nada, fue eso lo que pasó. Creo que ya eso está hablado. Ya cada quien tomó su solución. No me y yo dijiste siento eso, me dijiste tranquilo. que te habías besado con Mare, y Yo que te cuando dije había, que me que besé te con había ella. comido la boca. No hay fotos, no hay videos, pero me lo dijiste y esa es la razón por la que tú y yo en estos momentos no somos roomies. Yo te dije me besé con ella. Sí, dos ¿Seguro? veces me lo dijiste, no sé si por tu borrachera, no sé. Pero ya que quisiste opinar, eso fue exactamente lo que me dijiste. ¿De verdad? Sí, negro, eso me dijiste. O sea, ¿tú en serio estás usando eso? No lo estoy usando. ¿Por qué? Le pregunté a Mare exactamente. ¿Nos besamos en algún momento? Bueno, listo. ¿Qué pasa? Que en estos casos es tu palabra contra la mía. No, yo te digo lo que yo si pienso. tú lo quieres decir Mira, así, yo te digo lo dale. que yo pienso. ¿Eso es lo que llevabas guardando Sebastián, que te Sí. estaba afectando? Sí. No, yo te ¿Lo digo lo que yo comentaste pienso. con alguien? Me afecta, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué me afecta? Porque a Miguel lo conocí desde el día 1 en el aeropuerto. Fue muy curioso. Y de alguna manera generé una amistad con él. Sí entré en un error, pero ¿por qué lo hice? Porque Mare me llama la atención, me sentí juzgado y de alguna manera le traté de insinuar, parce, tú me gustas, no sé, me llamas la atención, pero ¿por qué me juzgas si te besaste con Miguel en el parque? Eso fue lo que le traté de insinuar. Y ella, muy molesta, De muy me mal decía, gusto. ¿qué? ¿Pero cómo puede pasar algo así? Entonces, en estos casos, es tu palabra contra la mía, exactamente. Te soy sincero, Vanessa. Yo ni siquiera le voy a dar más contenido a él. Yo pienso que lo que trataba de hacer era ¿Contenido? simplemente... ¿Contenido? Lo que yo pienso que simplemente trataba de hacer era buscar una manera de que ella se peleara con Andrés para poder estar con él. No solo me hizo una cosa hacia mí, se la hizo otra persona también de aquí del círculo de los hombres. Creo que los hombres ya saben la desconfianza que le tienen a él. Y simplemente ya, yo no voy a coger más lucha con él. Yo se lo dije ese día. Hey, tú lo que quieras decir, hazlo. Él se sintió ofendido porque él me lo confió como amigo, pero yo me sentí juzgado y no me parece, obviamente, veo muy firme, veo fluyendo lo de Andrés y Mar, entonces me parecía como muy loco en mi cabeza cómo iba a terminar besándose con Miguel de la nada. Pero bueno, estoy haciendo contenido, como según tú dices, y puede que me tengan desconfianza a ustedes, lo que quieran. Sebas, te voy a decir algo. Te pedí que no lo digas. Me parece de muy mal gusto. Sí, lo yo me sé, llevo pero yo muy no- bien yo no con cojo una Miguel, mentira. Y es una falta de respeto a mí como mujer. Si Miguel o no habló, no lo sabemos porque no estamos ahí y no podemos juzgar por algo que no hemos visto. Pero lo que acabamos de ver es que yo le pedí a Sebastián que no me dijera un nombre porque no me interesa tener más riñas ni tener más pleitos. Yo con Miguel me llevo muy bien. Y esto es una falta de respeto. Bueno, Ay, bendito. vamos a hablar un poquito de lo que a lo mejor piensa Melissa o antes de su carta de ser madre. ¿Les parece? Vamos a ver. Mi proyecto de vida es este. Ser una diva. Ser... Pero puede la- ser diva con un hijo. No, también. jamás. Jamás. Baby, jamás. Jamás puede ser una diva con un hijo. ¿Por qué no? Las cosas cambian cuando uno tiene un hijo. Las cosas cambian tanto incluso a nivel de la pareja. Eso es lo que no nos cuentan las mamás. Pero las Yo cosas, estoy de acuerdo con eso. O sea, las cosas son muy diferentes. Tu cuerpo cambia, tu forma de pensar cambia y tú cambias. Yo soy mamá y cambié, pero para mejor. Yo también, yo exporto niños para la USA. Bueno, cada quien vive su vida como le dé la gana. Entonces, ¿para qué me preguntaron? Yo no quiero hijos porque yo quiero viajar por todo el mundo. Y tenés muy claro lo que querés. Exacto, o sea, yo quiero Cada quien tiene estar aquí y allá brincando, pasando rico. Venga, mi amor, vamos para allí, vamos para allá, hagamos esto. Y no hay tiempo ni para muchachitos ni para perros. No gusta. quiero hijos. Si el man quiere hijos, yo no soy la mujer indicada porque no. ¿Y si tiene quiere lo hijos ya? pego. O No sea, me pues- gustan los bebés. O sea, al final Pero del es día... a ella no le gusta. O sea,
Claro. Es tema de ella, pero Me cada gustan- mujer se siente me gustan realizada los niños, diferente, pero ajenos. ¿entiendes? Eso es verdad. No todas somos iguales. Es un estorbo, fue lo que yo y Elizabeth entendimos. Entonces yo sí como que le dije, o sea, ¿qué hablas? ¿Me entiendes? Porque no tienes que ser, o sea, tú puedes ser diva y puedes tener un hijo, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y su comentario sí para mí fue súper chocante. Pero una persona que quiere ser diva no puede tener hijos. No puede tener Porque como muchos que hijos. dando a entender como que es un estorbo, fue lo que yo y Elizabeth entendimos. Entonces yo sí como que le dije, o sea, ¿qué hablas? ¿Me entiendes? Porque no tienes que ser, o sea, tú puedes ser diva y puedes tener un hijo, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y su comentario sí para mí fue súper chocante. Tú teniendo un hijo, puedes hablar así de las mamás, o sea, de las personas que tienen hijos. O sea, ¿en qué te ¿Tienes un impide, hijo? en qué te puede impedir que tú tengas un hijo? En trabajar. Hay que aclarar que también Melissa pidió disculpas antes de comenzar referente a esta situación. A lo mejor los chicos no sabían el por qué había pasado esto y quiero empezar con los chicos. Andrés, te veo bastante desubicado a lo mejor al ver este video referente al tema o la opinión. Y con un perro se puede hacer muchas cosas, aclaro. Luca. Sí, no es para entrar en conflicto, Melissa, es simplemente mi libre opinión. Pero ¿por qué no respetan la mía? Mi madre, en lo personal lo tomo así, me afectó por esta manera. Mi madre es una persona espectacular. Mis padres se separaron cuando eran niños y mi madre es una diva en mi ciudad con 2 hijos. Yo estoy orgulloso de ella. Es una mujer respetada, es una mujer admirada y lastimosamente no sé en qué contexto lo habrá dicho, pero pienso de que el hecho de tener un hijo no cambia la imagen que llevas frente a las personas que te rodean. Y me parece muy ofensivo ese comentario y no, o sea, no estoy muy de acuerdo con lo que dijo. Incluso hay famosas mucho más grandes que tienen hijos y siguen siendo divas. Está J-Lo, que es una señora ejemplar y sigue siendo una diva y donde camina es como que... Hasta adopta, hijo. Va tumbando. Paisana. Entonces es como que no comparto simplemente el comentario, pero igual acepto sus disculpas. Vanessa, es mi opinión. Yo estuve con mi hijo y era madre de tiempo completo. A mí no me daba tiempo de nada por lo mismo, porque estaba en una situación donde solamente podía estar con mi hijo porque con la persona con la que estaba no le gustaba que fuera otra cosa. Entonces, cuando él decidió asumir su paternidad, porque hay muchos padres irresponsables y eso también lo tenemos que mencionar, cuando él decidió hacerse cargo también tiempo completo, porque es que los papás también se pueden hacer cargo de los hijos, o sea, los hijos no son solo responsabilidad de la mamá, los papás también pueden hacer presencia. Cuando el papá de mi hijo pudo hacer presencia tiempo completo de él, yo pude dedicarme a estudiar, a viajar, a estar en un programa de televisión y a hacer una vida y a ser una diva, o sea, y se me hizo más fácil surgir cuando no tenía la responsabilidad de mi hijo. Entonces, por eso lo dije, en este momento de mi vida no quiero hijos, no quiero responsabilidades, solamente quiero pasar bueno, tener un amor, salir, viajar, conocer, comer, hacer ejercicio, pasar rico, ir de vez en cuando a Carolina del Sur a visitar a mi hijo, ¿por qué no? Con mi pareja, presentárselo, conocérselo, pero en mi proyecto de vida no está tener bebés porque no es lo que busco. Entonces, si alguno de mis pretendientes quiere tener hijos, yo no soy la persona indicada porque no tengo ese proyecto de vida. Era lo que yo quería que entendieran, no era que tomaran o sea, siempre toman como lo negativo del proceso, ¿sí me entiendes? O sea, es simplemente mi punto de vista por lo que yo viví, porque a mí sí me tocó encerrarme, hacer tareas, estar con él, llevarlo al colegio, estar aquí, allá, y nunca tenía tiempo para mí, y no es que me esté quejando de eso, porque agradezco que el papá se haya hecho cargo y en este momento de la vida yo le digo gracias de verdad por estar con él y por estar ahí, porque los hijos también necesitan la presencia de su papá. Yo, por ejemplo, no tuve la oportunidad de estar con mi papá, mi mamá a mí no me dio esa oportunidad, yo por lo menos
le di la opción a él de que escogiera con quién se quería quedar. Elizabeth. Es que creo que nosotros podemos hablar porque pues nadie puede hablar mucho sin haberlo vivido y nosotras sí. Antes que se me olvide, por ejemplo, a lo que nos referíamos todas las chicas, es que ustedes pudieron ver que en el primer video ella dice, para ser diva no podemos tener hijos, pero después, cuando se lo estábamos recalcando, dice, no, yo dije muchos hijos, y en realidad no menciono eso, un punto aparte. Yo creo que todos, yo respeto su pensamiento en realidad, porque hasta cierto punto, pues si ella piensa así es su manera de pensar y nadie se va a meter en eso ni va a juzgarla. Pero te estás metiendo. Pero yo lo que pienso es de que cuando por ejemplo, hay muchas de acá que no quieren tener, bueno, hasta el momento dicen que no quieren tener hijos, pero ellas recalcan y dicen, yo sinceramente no me siento con la responsabilidad de poder criar un hijo porque es muy difícil. Sin embargo, admiro a las madres que lo hacen, es muy difícil, así es que mis respetos. Entonces, respetan, pero no solo atacan. Nosotras nos sentimos atacadas también pero porque no es mi culpa. Hasta cierto punto, cuando ella dice, una mamá no puede ser diva, pero cuando uno es mamá, es tan grande el amor que creo que ni siquiera piensa en ser diva. O sea, si uno tiene que dejar el ser diva por ser mamá, a uno no le interesa para nada. Entonces creo que simplemente hay mujeres que nacemos para ser madres. Entonces, simplemente es. Shirley. Nos podemos abrazar. Ya que dije yo me Jamás mato. había visto a Elizabeth así, la verdad. Que se nos ató bien. Ay, Entiendo. Vanessa, perdón. O sea, es mejor que yo no hable. Entiendo que de momento puntos diferentes pueden tocar fibras, se puede entender que Melissa tomó una decisión de vida, es muy expresiva al asunto y siento que también ellas que son mamás, lejos de sus hijas, también pueda obviamente sentir en este momento una fibra muy sensible y es entendible de las dos partes y entiendo a lo mejor que como eres tan directa en la forma y ellas también son un poco más suaves, hay que empezar también a respetar cómo se dicen las cosas. Bueno, perdón. Yo, por ejemplo, yo sí fallo en ese aspecto. No sé si es mi educación, el lugar donde nací, no sé. Yo intento decir las cosas de otra forma, pero yo no puedo decirlas de otra forma que no sean así. O sea, yo soy una mujer brusca, de pronto a veces para hablar, a veces de pronto no encuentro, o sea, no tengo las palabras y entonces, muchachas, váyanme conociendo. Qué pena. Sí, es importante que te conozcan, pero también conocerlas a ellas, porque esto es un tema muy sensible para ellas. Perdón, en serio, y como puedes ver, o sea, yo no lo decía. O sea, yo no lo decía por ellas, o sea, yo lo hablaba más por mi experiencia, o sea, en mi experiencia Melissa, de pero vida. porque al principio no querías a lo mejor tocar el tema y negar que eras, o sea, mira, de tener no es hijos. negar, sino que hay temas que son míos y son personales y que son temas que yo tengo que hablar es con mi pareja, no con el resto del mundo, ¿sí me entiendes? Y a mí el tema de mi hijo sí es algo que no me gusta tocar y menos porque qué pereza hablar de un divorcio, ¿sí me entiendes? Pero no decir que tienes un hijo tampoco era como entrar en detalles. Es un tema que prefiero no, porque entonces si digo me preguntan y no me gusta hablar del tema, ¿sí me entiendes? O sea, es algo que me reservo para mí y para las personas demasiado cercanas, o sea, hay cosas que a la gente no le importa, o sea, no debe saber, o sea, me lo reservo para mí, ya, es simplemente eso. Hay cosas que son mías, solamente mías y les voy a pedir que por favor respeten también eso, o sea, hay cosas que son mías y ya. Y por protección te voy a decir por qué no me gusta hablar, porque a mi hijo le tocó irse del país por problemas de violencia, ¿sí me entiendes? Por cosas demasiado fuertes, digamos que por protección. Y si de pronto se enteran dónde está o qué está haciendo, no sé qué pueda pasar, ¿sí me entiendes? Entonces por eso también lo evito, más por seguridad y por cuestiones personales que son realmente complicadas de hablar en este momento. Alejandro, ¿cómo ves toda esta situación? Yo respeto mucho a los hijos de cada una de las chicas, me parece que realmente también puede llegar a ser un impulso a realizar y hacer más cosas a lo largo de la vida. Yo creo que un hijo puede ser un incentivo
a tomar las cosas más en serio, a hacerlas mejor cada día y demás. Con respecto a Melissa, creo que es una cuestión de acción-reacción. Melissa, creo... Espérate un momentito, Alejandro. Shirley. Shirley, yo sé que, no sé si es lágrimas por extrañar a tu hija. Sí. Claro que es eso. ¿O hay algo más? Disculpe, Vanessa. Vamos a... No puedo. Vamos a darle su espacio. Me siento mal. ¿Para dónde querés ir? ¿Para dónde querés ir? Hay que darle su espacio, hay que entender que tanto Elizabeth como Shirley viven una situación totalmente diferente a todos los demás. Son temas que igual lo viven de manera diferente y ahora mismo la distancia, son fibras sensibles para cada una y pues vamos a darle su tiempo para que reagrupe, se sienta mejor y pueda continuar. ¿Cómo continúo? Perdón, Alejandro, te interrumpí. Sí. Si quieres terminar tus pensamientos. Ok. Con respecto a Melissa, quería decir que esto me parece que es una cuestión de acción-reacción, ¿verdad? Dicen mucho que estamos en un experimento social y hay que entender que cuando alguien entra con comentarios que quizás pueden ser tan tajantes como ella lo hace, que no está mal quizás, ¿verdad? Pero que socialmente hay una respuesta a unos comentarios así. Entonces ese es el precio que ella está pagando ahora mismo y que le duele también. O sea, es normal y muy comprensible de las dos partes, pero ella tiene que saber el precio al que se va a enfrentar al ser así como es, ¿no? Yo estoy dispuesta a pagarlo. Y sí, está bien, lo entiendo. Y no voy a, o sea, y es mi punto de vista y me he sentido incluso a veces irrespetada, porque siempre es como señalamiento, o sea, yo digo lo que pienso y siempre es como, es que no, Es que ¿cómo también hay que piensas saber así? cómo Es lo expresar peor, temas esa delicados, mujer es el empatía, diablo. crueldad. No. Hay que entender que hay otras mentalidades, a lo mejor tocar estos temas que son también tan delicados para otras personas, eso a lo mejor suavizar y no de momento siempre justificar por la forma de ser. Alejandro. A mí, en mi lado humano, como que me está un poco molestando. Y lo siento desde acá, capaz errado, pero es la lectura que tengo y me disgusta un poco. Que Melissa como que está lanzando comentarios muy tajantes para todos lados. Y automáticamente y naturalmente la reacción del grupo es cerrarse a ella. Y frente a esa reacción, como que saca su lado sensible y termina como que sintiéndolo y llorando, que es normal y natural, ¿no? Pero no sé, o sea, ¿dónde quedó, digamos, su lado tan tajante a la hora en que automáticamente y naturalmente el grupo le cierra las puertas por sus acciones, ¿no? Eso me molesta un poquitito, aparte, más que de repente quiero hablar y siento que no me deja hablar, como que interrumpe mucho la palabra. Entonces, pero bueno, disculpen, saqué un poco, me calenté un poco. Sebastián, de momento, al ser paisano de Melissa, ¿qué piensas de esto? ¿La forma es parte natural de ustedes o sí piensas que a lo mejor está siendo un poco fuerte? Hace parte de su personalidad decir las cosas de acuerdo a lo que ha vivido. Por ese lado la entiendo. Y también entiendo a los demás que se sientan aludidos por la forma en que lo dice. En algún momento se lo dije a Andreina, es eso, es como que tú puedes hacer un autoanálisis y decir, bueno, se sienten afectados, ya ¿Qué Dai tengo lo que ver dijo. ¿Qué tengo que ver yo? O sea, que hay que hacer un autoanálisis en algún momento. O sea, si por ejemplo Shirley y Elizabeth se siente afectada, Pero yo no dije nada, no sé por qué me... Pero no es nada contra ti, es simplemente una situación de lo que te dijo. No. Ay, disculpa, es que Andreina. que en algún momento te dije No, que había que... está hablando de la estoy conversación. Que en algún momento había que tener un autoanálisis. Entonces, Bella, te digo, Meli, si Shirley y Eli se siente afectada, ya pediste esas disculpas, pero pues obviamente es eso, de acuerdo a su experiencia,
No se trata de que para una sea más importante que otra la situación, sino que simplemente tú lo vives diferente. Y es eso, es entender un poco lo que te están queriendo decir. Ellas les duele esa situación, a ti te duele de otra manera. Y, Es ceder, ajá. y siento yo que se puede modular un poco el contexto, la manera en que lo dices. Por eso, porque así cuando a ti te sientes atacada por cómo te hablan, igual tú lo puedes hacer, como decir, bueno, parce, me estoy equivocando de pronto en una palabra, en cómo lo estoy diciendo. Lo modulo y no con ánimos de encajar en absoluto. Eso no te va a quitar lo que tú eres, sino con ánimos de que los ánimos no mantengan caldeados, de alguna manera. Diego. No sé, quedé sumamente conmovido por todo, por cómo se puso él y por cómo se puso Shirley. Me acordé de mi mamá, no sé, me dieron ganas de llorar. Sí, creo que una cosa es ser genuino y honesto y otra es ser prudente. Y creo que faltó un poco de prudencia. Creo que es importante reflexionar que sí, todos tenemos experiencias diferentes, modos de hablar diferentes, pero sí tienes que tantear y sentir tu alrededor. A lo mejor, como dice Mariela, tomarse el tiempo de conocer a las demás personas, porque no le hablas igual a un adulto que a un niño, no le hablas igual a un señor mayor. O sea, hay que saber para a lo mejor expresar el punto y evitar, de cierta forma, estos tipos de reacciones. Yo creo que es posible. Vamos al siguiente BTR. Ponle play. Por favor, me permitan hablar con Andreina un momento. De ser posible, se los voy a agradecer un montón. No esperaba esto, Dios mío. Estábamos... ¿Cómo viniste para acá? No entiendo. Le pido un favor a producción, al poder del amor, y bueno, me lo concedieron. Ay, muchas gracias, Miguel. En serio. ¿Podemos hablar? Primero que nada, hay algo oculto adentro que me lo habías pedido. Te lo estoy regresando ahorita mismo. Ok. Quería aprovechar el momento porque en realidad siento que hemos tenido unos días super down los dos. Yo he recibido todos tus mensajes, todo lo que has mandado que me digan, lo he escuchado, obviamente le he metido mente. Y yo sé que el viernes tuvimos nuestra pelea, el jueves, y el viernes te pedí un tiempo. Pero en realidad quería decirte que siento que ahorita mismo las cosas que me están pasando son cosas que, bueno, de mi parte te lo digo con toda sinceridad, son fantasmas que han llegado a mi cabeza del pasado. Yo soy, como te dije, una persona que le cuesta mucho confiar, que siempre para mí, no sé, ha sido difícil como mostrar esa parte donde me vuelvo vulnerable. Y pues nada, contigo al principio sentí una química increíble, la estaba pasando muy bien. Luego volvieron esos fantasmas a mi cabeza y empecé a desconfiar, obviamente, no sentía seguridad. Pienso que a ti también te pasó. Y en realidad yo vine aquí a abrirme y es lo que estaba tratando de hacer desde un principio. Y pues nada, te la estoy tratando de dar ahorita mismo. Si me gustas, si me sigues atrayendo, si sigo interesado, me importas, quiero que estés bien, quiero hacerte sentir bien y quiero mostrarte que tienes mi apoyo todo el tiempo. De ahora en adelante. Todo el tiempo que lo quieras. ¿Qué quieres tú? Ay, mira, la verdad que no sé, me confundes, me pones, me hace sentir algo que yo hace tiempo no sentía y que no me gusta que sentirlo y después sentirme insegura, porque pues así como tú has sufrido, yo también, y yo soy muy romántica, y cuando a mí me dañan es como que digo, chuta, no quiero volver a estar así, porque yo puedo botar muchas lágrimas y yo me las seco y vuelvo a frentear, pero pues no quiero pasar esto de estar sufriendo, de comenzar mal, no me voy a poner así, y pues eso, entonces no te voy a responder ahorita. Ok, sí. Bueno, heme aquí. Espero que te haya gustado. Quiero que pienses bien tú lo que quieres. Ahora ya mi cabeza está una batalla en mi cabeza. Me pusiste bien difícil. Y ahora
necesito nombre, mi querido Miguel. ¿A quién vas a invitar? Bueno, voy a invitar a Andrea. ¡Andrea! Muy bien, chicos. Tranquila, porque ya cerraste el capítulo con Miguel. Y pienso que debes de darte la oportunidad de conocer a otras personas, no limitarte por lo que pasó. Y tomar esto con la madurez que se requiere. No estoy diciendo que no lo sea, sino que lo afronta la situación. No hay por qué tener miedo, no tienes nada que perder. ¿Cómo te puedo explicar? Yo me ilusiono rápido ya. ¿Andreina? Mira, Vanessa, yo la verdad estoy súper confundida. Tengo mi cabeza como que hay muchas cosas que no concuerdan. Tenía un pensamiento de Miguel totalmente diferente porque pues yo lo conocí y veía una persona romántica, linda, y eso es lo que me ha hecho sentir. Pero escuchando a Sebastián, lo que él dice, él es una persona que a veces lo pueden atacar y por eso yo a veces he hablado con él y le he dicho, no juzgues, porque también a veces él es muy como que dice las cosas de frente y sincera y a veces puedes como que caer mal por eso y no sé por qué yo le creo. Yo le creo lo que él dice y me siento mal al saber que primero Miguel dice las cosas que como lo que pasó con Mare, no lo quiero juzgar, quiero hablar con él para saber lo que él me pueda decir, pero yo en serio está como, puede ser que yo esté confundida, pero aquí vengo como que a conocer, pero me ilusioné y ahora él dice que ya no quiere nada, que ya como que él dio mucho cuando yo estoy dándome cuenta en verdad lo que está pasando. Cita a Andrea, ahora parece que hubo algo con Mare, entonces no lo entiendo, más bien yo siento que él es el que está confundido y que pues está saliendo por la tangente. Miguel. Bueno, yo creo que te voy a responder a ti la pregunta según lo que vi. Mira, lo primero que voy a responder es lo de la cita de ayer. Lo de la cita de ayer, lo hablé con Jorge, no me va a dejar mentir. Ni esto que tengo aquí, ni que tuviera una cena mañana mismo. Mentalmente no sabía a quién invitar. Escogí a Andrea y ella lo sabe, es una persona que me cae muy bien. Siempre que voy a la casa de las chicas converso con ella bastante, me parece súper divertida. No escogí a alguien por querer ir a intentar conquistar o lo que sea, la escogí porque quería pasar una cena agradable. Ella lo sabe, la pasamos súper bien, no pasó nada malo. Así que por ese lado, eso tampoco. Lo que menciona Andreina de Sebastián, si ella quiere quererle a Sebastián, parece perfecto. Ella sabe a quién conoce. Y por el resto de lo que vimos, creo que hemos tenido una semana difícil. Ella siempre me ha puesto a mí como que yo soy el que estaba indeciso, como lo que sea, más siempre yo el que ha estado como intentando detalle tras detalle, cita tras cita, siempre la escojo a ella, siempre estoy como ahí. Ya lo hemos hablado de ello antes, no sé por qué sigue poniéndome como este papel frente a todos cuando mucha gente en la casa ya se ha dado cuenta de eso. Los chicos saben, las chicas también saben que yo a veces me he sentido como un tonto por estar ahí, detrás de ella. Y pues nada, lo que pasó ese día, porque yo cambié tan repentinamente de decisión, fue porque simplemente yo sí quería como una oportunidad más. Yo quería como decir como que, sabes, vamos a ver si las cosas funcionan. Yo sentí una buena química con ella, me divierto bastante con ella. Pero cuando tuvimos la cita en el cuarto rojo, las cosas que ella me dijo a mí me dieron a entender otra cosa totalmente diferente. Y fue algo que yo no me esperaba, fue algo que yo no pensé que ella lo veía así. Incluso las cámaras, como ella dice, no van a mentir. Se escuchó lo que ella dijo y en realidad eso a mí no me da seguridad de parte de ella. Y simplemente ya, o sea, ¿No te da seguridad el hecho que ella quería salir con más personas si tú le estabas expresando un poco más de interés? ¿O sí, así lo ves tú? Sí, en parte es donde yo digo como que a mí me dice unas cosas, frente a cámara dice otra. Entonces, o sea, simplemente yo no quiero estar como en ese tira y jala. Siento que ya los intentos han sido suficientes. Yo no quiero calentar más el iceberg, pero yo no tengo más, o sea, no tengo ningún rencor hacia ella. Te lo dije antes, no tengo nada en contra tuyo. Quiero que la pase bien, sea conmigo, sea con otra persona. Y pues yo creo que ya ese tema fue suficiente. Así que... Yo quiero decir una última cosa. Claro, Andreina, siempre hemos platicado un poco de lo que sale en la boca, tienes que hacerte responsable. En esta ocasión, él
te había escuchado incluso hablando de salir con más personas. Es que yo no le Él dije piensa así. que son dos cosas diferentes. Quiero saber qué piensas tú. Es que él solo transgiversa las cosas. Yo en verdad no quiero señalarlo ni juzgarlo como él sí lo hace conmigo, porque él se deja llevar por lo que dice las personas, por lo que ve, y no se acerca a preguntarme. Fueron 2 ocasiones que fui Pero en esta señalada. ocasión él dice que lo que hablaste fue lo Sí, que... yo hablé y yo le dije a él, ¿sabes qué? Mira, si yo saco a otra persona para conversar como un consejo, no te lo tomes a mal, estoy comunicándole, porque a mí no me gustan las cosas a las espaldas, a mí me gusta decirle las cosas que pienso. Entonces yo le había dicho como que si saco a alguien para un consejo, que no se sienta mal. Entonces yo la verdad solo te puedo decir, Miguel, con sinceridad, porque no me hace menos decírtelo en la cara. A mí tú me pareces súper lindo. Soy sincero, me dices a mí una cosa y luego actúas de otra forma totalmente diferente y haces otra, y no en la cita. O sea, yo nomás, mírame, no quiero darle más vueltas al asunto. No, dilo, pues. Escúchame. Pero tienes que explicárselo, Miguel, para que Sí, entienda. eso es lo porque que si digo, ella la te está pidiendo una comunicación. explicación, lo tienes que explicar. Por ejemplo, ella me dice a mí que está segura de muchas cosas, que quiere tener más citas conmigo, lo que sea. No voy a hablar solamente de las citas, también de otras cosas que me ha demostrado ella de la manera en la que me trata. O sea, me trata a mí de una manera, me dice a mí que siente algo y luego aquí frente a todos se porta de una manera como si no fuera así. Y ya te lo he comunicado a ti antes. Yo no pienso que los problemas de las parejas no se tienen que exponer de esta manera, por eso quiero terminar diciéndote esto. Si tú de verdad quieres algo conmigo y quieres seguirme conociendo, lo que me digas a mí, ponlo en práctica aquí frente a todos. No me Tú digas también, una cosa a mí. ¿sabes? Creo que es mutuo. Ok, tú, no, o sea, yo no tengo nada en contra, te lo dije, yo quiero que tú la pases bien, yo no tengo ningún problema con nada, o sea, yo también lo dije, yo la paso increíble contigo, me llamaste mucho la atención, hay mucha química, me encantó eso. Lo único que yo te pido de mi parte es, si me vas a decir algo a mí o si vas a tratar de darme a entender algo a mí, frente a las cámaras y frente a todos, también demuéstralo. Eso Pero es tú lo también único que yo te pido. demuéstralo, porque tú autoanalízate también. Tú me criticas y tú también eres así, eres súper lindo con todas, y a mí eso no me da celos, porque la verdad somos personas divertidas, espontáneas, pero pues que sí te metas con una persona y enterarme que hubo algo más allá. Cuando tú sabes lo que pasó, cuando todos salimos, porque bueno, ya saben que todos salimos, hubo una conexión bien fuerte cuando salimos, porque ahí es donde más me enganché con él. Yo no entiendo si tienes una confusión, si piensas que yo ando de par en par como tú crees, pero yo te he demostrado a ti el cariño que te tengo y no se lo muestro a nadie. Yo soy súper solitaria, estoy como que cuando conozco a las personas me abro. Ejemplo, con Jessica, le he contado mis cosas y es como ella dice, solo hablo de ti. Si tú quieres conocer otras personas, está bien, es tu decisión. Yo no me voy a resentir contigo, no hay ningún problema. Solo quiero que sepas lo que siento y que se aclaren tus dudas. Más nada. Si no quieres, está bien también. Pero tienen que seguirse. Bueno, yo creo que, nuevamente, yo creo que lo dejaste claro, Andreina. Miguel tendrá que también pensar lo que se acaba de decir. Creo que este tema queda aún abierto. Ya ustedes decidirán cuándo le dan conclusión a la situación. Por el momento, vamos a ver el siguiente BTR. Ponle play. Y adelante de los hombres yo quedé como una mentirosa, como una cizañera y quedé como todo lo que decían las chicas. Todos decían, sí, es verdad, cuando ustedes sabían ¿Quién la manda a ser rubiecilla? Las malas compañías, escucha bien, las malas compañías echan a perder los hábitos útiles. Si tú te juntas con 6 chismosas, la próxima chismosa vas a ser tú. Si tú te juntas con 6 empresarias, la próxima empresaria vas a ser tú. Pero no dije una mala palabra. Mentirosa, tú. Se acabó. Y ustedes son testigos porque ustedes estuvieron ahí. Y si Mariela no le da la gana de decir es mentira, allá, qué pena que Mariela no le dé la gana porque Mariela es muy cordial. Pero me tiene. Y ahorita no me pienso sentar al lado de ella, Jimena. No me pienso sentar al lado de ella, Jimena. Y te lo digo bien claro. No me pienso sentar al lado de ella. Si votáramos por los hombres, ¿por quién? Lo mismo. Yo creo que por Diego, porque Sí. o sea, no quiere abrir, o sea, no quiere estar con nadie, solo quiere estar con Caro y Caro. Me dio pena, sí, pero... O sea, excelente persona también, pero ¿qué hacer?
A mí me cae súper bien, pero... No, todas, súper lindo, No, o sea, me cae fantástico. Pero sí, no. Hoy día lo dijo que no, que Andrea le preguntó. Yo le ¿No pregunté, te, no no, te darías la oportunidad con él? No. Que no. Amor, ¿qué tú crees? Sí, O sea, yo ¿tú también qué? votaría por Diego. Va. Sé Por que, las no, mujeres. sé que no lo tomaría personal. Está bien, pues ya, saca vuelta. Hay mujeres. ¿Quién? Eh, No es por ajorarlas, pero Por rápido Dios, para Cristo, pensarlo. te juro. Andreina. Pero piénsalo, ¿quién es peor? ¿Quién Yo es peor? votaría a la Andreina tóxica. le Yo da no. y le da al tema. Le da. Obviamente son porque encima la ven fácil, entonces obviamente la quieren citar a todos lados. Los que todavía no tienen Miren, yo pareja. les voy a dar. Y lo voy a hacer porque la mayoría gana. O sea, estamos poniéndonos de acuerdo y lo voy a hacer. Que no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Pero ya que eso es lo único que queda. Entonces el conflicto lo tiene contigo y lo tiene con amor, más no conmigo. Sí, O sea, pero yo con no, ella hablo. Yo creo que a todas las tienen. Claro, o Creo sea, que es el a mí punto de también conflicto en la me agarró casa. en mi momento, pero yo luego he conversado con ella. No es que sea mi amiga, mi íntima o que yo lo máximo, no. Pero sí le he dicho un par de cosas en la cara y ella me ha sabido escuchar, ¿me entiendes? Entonces es como que yo no tengo la necesidad de Pero votarla las porque de ha repente aplicado. yo estoy tranquila, pero tú estás, o sea, te estás fastidiando. Entonces uno tiene que ser solidaria. Si tú te sientes mal y estás mal y te veo reventar, obviamente que tengo que apoyarte. Entonces siento que ella es demasiado víctima. Y la otra chica, pues ni se hable. Pues, ¿para qué vamos a hablar? Sí, porque para mí están aquí. Pero dependiendo de esa persona, obviamente, pues pesa más la otra. Muy bien, Diego. ¿Qué piensas de esta opinión de las chicas? Wow. Me caen bien. Me caen bien. Nada más. Pues, ¿qué puedo decir? O sea, no me lo ¿qué esperaba. Fue como piensas que a lo mejor están preocupadas por ti? No es mala onda, lo están diciendo. Esto es un programa de buscar amor y tú has dejado claro a lo mejor en cierto punto que ahora mismo no estás abierto. Y creo que es un punto muy válido también de las Ajá. chicas. Es que probablemente malinterpretaron palabras. Yo dije, de momento no puedo tomar esa decisión. Dije la palabra de momento, no dije permanentemente. Entonces, si lo quieren ver como que fue algo permanente, no es mi problema. Simple y sencillamente yo tenía, por eso me cité con el poder del amor, el cuarto rojo, porque tenía que hablar con el poder del amor para sanar cosas que tenía dentro de mí, liberarlas y por fin estar en armonía conmigo. Muy bien, ya va. Poner ya, que muy bien, es una pausa técnica. Ve a cabeza. Buena. A ver, amor, cuéntanos, ¿cómo suceden estos acuerdos o qué ponen en una balanza para decidir? ¿Entre qué o qué, perdón? En lo que acabamos de ver. De Diego. Diego y todo lo que pasó, todo lo que platicaron. Ok, pues con lo de Diego, realmente, pues lo dije, sí, la neta yo también votaría por Diego porque creo que no se lo tomaría personal. Y pues porque lo que comentaron, que estaba diciendo que está súper por acá, que pues que él quería con ella, que ni siquiera citó a nadie al cuarto rojo. Nosotros no sabíamos que había citado al poder del amor como para hablar con ellos y hablar de cosas hasta que creo que después lo mencionó en la votación que tuvimos. Pero sí, o sea, realmente nosotros pensábamos que no estaba dispuesto ni a volverlo a intentar con nadie, ni a citar a nadie, ni nada, porque decía que no eran sus principios. Nosotros lo entendimos así, pero ahorita ya que lo está pues, diciendo, es creo que diferente, ¿no? Necesitaba ese tiempo para sanar heridas internas. Yo ya no quiero tener más problemas con María Emilia. Pienso que es una mujer de carácter débil, sabe controlar su temperamento. Dicho esto, vamos a comenzar la votación y comienzo con... No me cae bien después de lo que hizo. Tenemos un empate, va a ser en voz alta. Esta decisión fue tomada por nuestro público. Diego, para cerrar el tema. Ajá, es que es algo confuso porque, por ejemplo, yo en mi caso, por cuestión de principios, yo no haría un switch de búsqueda de amor inmediato. ¿Por qué? Porque cuando alguien lo ha hecho aquí, lo tachan de picaflor. Entonces, como que yo no quiero ser ese güey porque ¿Y yo... qué importa? Ah. ¿Qué te importa lo que diga la gente?
tienes que agradar a nadie. No lo hago por el qué dirán, sino por la cuestión de que yo por lo menos necesitaba ese tiempo para sanar heridas internas. Tampoco voy a ser hipócrita y decir, por ejemplo, no sé, te cito a ti, ya, pero cuando yo no me sentía bien. No tiene sentido. Entonces primero tenía que pasar por este proceso de duelo para poder liberarme y ya por fin darme la oportunidad de poder decir a alguien de que sabes que te invito y es porque ahora sí me late. Entonces votaré por Obviamente ha sido un tema que se platica porque sabemos que hoy es un día importante referente a los votos y se están poniendo de acuerdo. Andreina, yo quiero saber cómo te sientes referente a lo mejor la decisión o la plática que tuvieron las chicas. La verdad me sorprende, no me sorprende de parte de María Emilia porque pues al parecer ella se han dado cuenta es muy ofensiva cuando se descontrola, entonces yo ya no quiero tener más problemas con María Emilia. Pienso que es una mujer de carácter débil. ¿Y por qué digo de carácter débil? Porque una persona que no sabe controlar su temperamento reacciona, se enoja, golpea la pared, después dice es que después ya no va a ser la pared. Yo no sé con qué quiere decir eso, no lo entiendo, pero yo prefiero evitar porque ella después no se va a controlar y va a pasar a mayores y yo la verdad no soy así, no me gusta hacer esas cosas, yo soy una persona que pues trata de ser una dama, se controla, puedo llorar, pero no efusiva y maleducada y decir palabras ofensivas, que no las quiero decir aquí por respeto al público y a la producción, pero pues eso de salir y insultar, no, entonces yo ya no quiero tener más problemas, o sea, ella por su lado, yo por el mío, no me gusta eso de estar diciendo a todas las personas que votemos a tal persona, porque aquí todos venimos a darlo todo y no está bien. Ustedes, Donday, viendo esta situación, ¿cómo lo ves? La voy a nominar. No, mentira. Tengo que romper el hielo, ya está todo tenso, ya ahí sí pego un chiste, no vas a decir que no. Pero bueno, yo creo que si tocan el tema de nuevo, María Emilia se va a poner de nuevo. Y No, ya sé quién es. Ya sé que saca cosas que no debería sacar en pantalla. Ya sé que ayer yo le dije que eso no era para ella, lo de que mencionó, que no tenía por qué mencionar. Ya le he dicho, ya sabemos cómo es, así que no te preocupes. Entonces es como que si vamos a seguir tocando en la llaga y en lo personal de verdad es como que ya el tema es como un poquito cansón. Sí, bastante. Ya es viejo, es como que sigamos hablando de lo que pasó hace una semana. Yo lo que le decía a Andrés es que mira lo que ha pasado en 2 semanas. ¿Qué piensan de que se pongan de acuerdo para la votación? Eso nos sorprendió, nosotros no lo hacemos, nosotros literal acá vamos viendo porque a quién. hay compañerismo. No, creo que también porque se entiende que la decisión debe ser personal porque aquí se vino a buscar amor, se vino a buscar conexión y creo que deben de buscar esa conexión. Yo cada vez que voto, yo por ejemplo voy a votar a la que yo pienso que no puede haber nada porque tengo que tener opción y yo todavía me siento soltero. Chicos, ahí estamos. Solito. ¿Y qué pasó con amor? Ah, no, pues yo me refiero a que todavía estamos por ahí, pues, conociéndonos, pero yo, por ejemplo, amor, no voy a votar al amor, pero todavía es una opción, pues. Pero ¿dónde tú vas a encontrar una nena que te cante? Ajá, y que te mire así cuando te cante. O sea, me refiero a que yo todavía estoy, por ejemplo, yo tengo mi voto personal y mi voto es personal. Amor, no. Está sensible, amor, por favor, cuida tus palabras. ¡Pero Donday! Te dije que ibas a sufrir por mí. Pensaba que había conexión aquí. No, obviamente, aquí vinieron a buscar el amor. Yo creo que hay que respirar y sí es una opción también que Mare gane y la casa quede blindada. Como bien dijeron, tienen que buscar, aunque sea de que cada quien por su lado y no volver al mismo tema y tratar de, aunque cada quien por su lado y no tener que retomar, capaz puede ayudar. Acuérdense que son 9, tienen que compartir Ahora, en la reunámonos casa, nosotros. ¿Quién tienen votamos? que buscar la forma. Yo quiero decir una última cosa a todas las chicas. Yo creo que Elizabeth. Yo ya no quiero tener más problemas. Hay algunas chicas con las que he compartido detrás de cámara y ellas son las que saben cómo soy y yo no soy una persona conflictiva. Soy una persona que es compañera. Si necesitas algo, yo te apoyo. Si necesitas un consejo también, si yo también lo necesito. O sea, a mí sí me gusta convivir porque yo no tengo hermanas. O sea, yo soy hija única. Entonces, esto de aquí es como que convivir con personas
que vas conociendo y vas diciendo, oye, ella es así, ella no es así, y hay que comprendernos. Yo lo único que quiero es estar en paz, estar tranquila, estar feliz. Si hay personas con las que no compagino porque pues no se puede, con el tiempo se dirá, no estoy diciendo que no ni sí, sino que pues todo el tiempo, porque pues así como ustedes dicen, hay que darle su espacio, yo también quiero mi espacio y pues las cosas se Pues darán. a tomar el espacio, a realmente decidir y recuerden que cada acción tiene una reacción, cada plática, entonces piensen también porque estamos grabando todo como bien dicen. Pero bueno, vamos a pasar al momento de la votación. Antes de saber por quién votan para ser eliminado de la Casa del Poder del Amor, hay que blindar a ciertas personas. ¿A qué me refiero? Como la semana pasada saben, ustedes tienen en sus manos la capacidad de proteger las chicas a un chico y los chicos a una chica. Ahora, los blindados en este momento son Mare y Miguel por ser los favoritos. Y quiero recordar también que Melissa, por ser la nueva, queda automáticamente blindada y no será parte de esta eliminación. Ahora, chicas, tienen la opción de votar por un chico también para blindarlo y no ser puesto a eliminación. Como bien lo saben, voy a empezar con cada una de ustedes y en voz alta van a decir a quién quieren proteger. Shirley, ¿a quién quieres proteger? A Dondai. Shirley, a Dondai. Elizabeth. Austin. Austin. Muy bien, Andrea. Jorge. Jorge. Amor. Por Diego. Un voto para Diego. Mare. Para Diego. Un voto para Diego. Otro. 2 votos para Me Diego. hace coraje. Mariela. Creo que me decido por Alejandro. Alejandro. Jessica. Diego. 3 votos para Diego. Ya mataba tú, pues. Sebastián. Melissa, un voto para Sebastián. Andreina. Dondai. Dondai. Muy bien, en esta ocasión está entre Dondai 2, pero Diego tuvo 3, así que estás blindado esta semana, Gracias, Diego. gracias. Ahora es el momento de los chicos en tomar la decisión para blindar a una de las chicas. Les recuerdo que en esta ocasión las blindadas son Mare y Melissa. Pueden blindar a una chica más. Miguel. Yo creo que nos demos una conversación, así que le doy mi voto a Andreina. Andreina. Jorge. Andrea. Renier. Shirley. Dondai. Elizabeth. Andrés. Por Andrea. Sebastián. Shirley. Vanessa, ¿puedo darle el jacket a Shirley? Claro que sí. Por favor. Alejandro. Por favor, puedo quitarme el jacket. Voto a Mariela. A Mariela. Era de esperarse, más te vale. Diego. Me encantaría poder blindarlas a todas, en especial a las que me blindaron a mí, pero por cuestión de principios y gratitud, la primera que confió en mí fue Amor, entonces yo blindo a Amor. Austin. Bueno, yo blindo a Eli. Tenemos un empate entre Shirley, Elizabeth y Andrea. Haremos una siguiente votación
solamente entre ellas tres. Muy bien, así que voy a comenzar nuevamente. Miguel, ¿Me repites las 3 personas, por favor? Disculpa. Shirley, Elizabeth y Andrea. Andrea. Muy bien. Un voto para Andrea. Shirley. Shirley. Renier. Shirley. Donday. Elizabeth. Andrés. Andrea. Sebastián. Shirley. Alejandro. Voto por Andrea. Diego. Voto por Shirley. Austin. Elizabeth. En esta ocasión, la ganadora y la que queda blindada es Shirley. Eso quiere decir que, chicos, no podrán votar ni por Shirley, Melissa y Mari, para que puedan pensar muy bien su votación, y por los hombres, ni por Miguel ni por Diego. Muy bien, dicho esto, llegó el momento más importante de la noche. Espero que lo hayan pensado muy bien. Quiero recordar que esto se trata de conexión, de amor, de las posibilidades que a lo mejor pues dices, con esta persona definitivamente no voy a conectar más adelante. La decisión es muy personal, así que recuerdo que son hombres, votan por las mujeres y las mujeres por los hombres. Dicho esto, vamos a comenzar la votación y comienzo con Shirley. Miguel. Elizabeth. Jorge. Sé que no se va a ir porque tiene una muy bonita historia con Alejandro. Estoy muy seguro de eso. Andrea. No es nada personal, pero considero que es lo correcto para hacer. Renier. Siento que ha generado muchos conflictos, pero no tengo nada en contra de ella. Amor. Donday. Ok, mi voto es por venganza. Voy a tener una venganza. Una venganza de amor. Ella votó por mí y yo también. Comenzó la guerra. Amor. ¡Wow!
Mare. Andrés. Mariela. Es con el que creo he tenido menos conexión. Renier. Sebastián. Jessica. Alejandro. No participó en ciertas actividades, nada más por eso. Melissa. Por favor, yo no estoy acostumbrada a estas cosas. Yo no soy... Allí me los quito, tranquilos. Ya aprendí. No me cae bien después de lo que hizo. No sé, me parece como muy payaso, muy inmaduro, como que no. Me cae como gordo. Diego. Creo que últimamente como que esto ha estado afectando hacia tu integridad. Entonces, quiero que vayas a casa y seas feliz. Ya. Andreina. Voto por Andrés. No tengo nada en contra de él, pero siento que debe cambiar ese pensamiento de juzgar sin conocer. Él me dijo falsa y él no conoce nada de mi vida, nada de lo que yo soy. Entonces, pienso que siempre no se tiene que no se tiene que dejar llevar por las personas o por los pensamientos de las personas, sino que darse ese tiempito de conocer a la persona más de fondo. Por último, Austin. Voy a votar por esta persona porque mi intuición me dice que no se va a ir. Es muy necesaria para mantener una armonía en la casa, así que votaré con amor. Por amor, porque sé que no se va a ir. Muy bien, ya están las votaciones, así que es momento de saber qué eligieron cada casa. Y por eso le pido a mi amigo Hussein que pase, por favor, con la urna para contar los votos.
nombres de las personas que posiblemente podrían dejar la casa del poder del amor, una chica o un chico. Así que vamos a comenzar a leer los nombres. El primer nombre de la persona que posiblemente puede dejar la casa del poder del amor es de Andrés. El siguiente nombre es de Amor. Próximo nombre es de Renier. Otro nombre que posiblemente podría abandonar la casa es de Andreina. El siguiente nombre es de Sebastián. El siguiente voto Sebastián. Este voto es para Andreina. Ese es el tuyo. Todavía no sale el tuyo. El tuyo no ha salido. Entonces, El nombre que tengo en mis manos es de Amor. El siguiente nombre Sebastián. El siguiente voto es para Renier. El nombre que tengo en mis manos es el de Jessica. El siguiente nombre es de, creo, Andrés. El siguiente nombre que tengo en mis manos es el de Mariela. El próximo voto es para Andreina. El siguiente nombre Sebastián. El siguiente voto es para Amor. Próximo voto es para Mariela.
Y el último voto es para Sebastián. Muy bien. Eso quiere decir que los que están en riesgo de dejar la casa del poder del amor es Amor y Sebastián. Y Andreina. Tenemos un empate entre Andreina y Amor. Vamos a tener que hacer un desempate con ustedes, los chicos. Este desempate va a ser en voz alta, en sus lugares. Empezamos contigo, Miguel. ¿A quién escoges? ¿Amor o Andreina? Dije Amor. Por Amor. Jorge. Andreina. Un voto para Andreina, un voto para Amor. Renier. Andreina. Donday. Amor, quiero que se quede. Andreina. Otro voto para Andreina. Andrés. ¿Amor o Andreina? Andreina. Sebastián. Amor. Amor. Muy bien. Alejandro, Andreina o Amor. Andreina. Diego, Andreina o Amor. No es nada personal, pero Amor me rescató. Yo quiero que se vaya Andreina. Austin, ¿Amor o Andreina? Yo, en lo personal, tengo más afinidad con Amor. Quiero que se quede Amor y bueno. ¿Cuál es tu voto? ¿Para Andreina. quién? Para Andreina. Muy bien. En estos momentos, oficialmente es Andreina la que está en la posición de irse de la casa del poder del amor. Sebastián, tú también estás en riesgo. En esta ocasión, quiero, por favor, llamar al frente a los líderes de las casas. Por favor, a un lado Mare y a otro lado Miguel. Hussein, por favor, tráeme el cheque. Quiero recordarles que uno de ustedes dos tiene más voto que el otro. Y esta votación acabó apenas, fue cerrada. Eso quiere decir que uno de ustedes dos ganará $2,000 en efectivo y un viaje increíble a un destino aquí de Turquía. Y lo más importante, el ganador podrá blindar a su casa. Esta decisión fue tomada por nuestro público. El favorito, el ganador de esta semana, ganador de $2,000 y un viaje increíble y sobre todo lo más importante, podrá blindar a su casa es... Sebastián y Andreina, ¿pueden pasar al frente también? Al frente de sus compañeros, por favor, de sus casas.
Mare, Miguel, uno de ustedes será los ganadores del premio de $2,000 de un viaje a este lugar espectacular con playas hermosas que es Bodrum. Van a tener la oportunidad, uno de ustedes, de ir con un acompañante a disfrutar por un fin de semana de este lugar, uno de los centros turísticos más importantes, divertidos, que tiene Turquía. Miguel, al principio hemos platicado, ¿tienes pensado si ganas a quién podrías invitar? Mare. Ya saben la responsabilidad que es también ganar. Van a tener decisiones que tomar. Blindar su casa es algo muy importante. Es extraño la manera en que se dan las situaciones. Miguel, si tú ganas, Andreina automáticamente se va. Mare. Mare. Mare, si eres tú la ganadora, el que se va es Sebastián. Mare, ¿te gustaría ganar? Sabes que eso implica también que Andreina se quede en la casa. Las cosas pasan por algo, o sea, no sé cómo expresarlo en palabras. Me hubiese encantado que ella se acerque a hablar conmigo en algún momento, en lugar de hacer todo lo que ha hecho. Miguel, si tú ganas, implica que Sebastián se queda. Prefiero no ganar. ¿Prefieres no ganar? Muy bien. Así están las cosas. A veces también hay que aprender a soltar, como Mare por lo menos está intentando. El ganador de los $2,000 del viaje a Bodrum y quien va a blindar a su casa es Miguel. Felicidades, eso quiere decir, Sebastián, estás a salvo. Andreina, hasta aquí llegó tu viaje en la casa del poder del amor. Pueden despedirse de Andreina. Sebastián, puedes regresar a tu lugar. Eres ganador, Miguel. $2,000, un viaje a Bodrum, ese lugar espectacular. A ver, agarra tu maletita de viaje que tengo vestido, ¿verdad? No sé si antes de tu decisión quisieras despedirte. Adelante. Aquí te lo aguanto. Si me llevo el cheque es cosa mía. Perdón. No te perdones. Por algo pasan las cosas. No es mi lugar aquí.
de los dos. Muy bien, independientemente de todo, Miguel, es una gran noticia que el público, 11 países te hayan escogido como el favorito. Vuelvo y repito, $2,000 en tu bolsillo y un viaje a Bodrum. A lo mejor no tenías nombre, pero creo que es momento de tomar una decisión. Recuerda que una puerta se cierra, otra se abre, es una oportunidad. Así que, sin presión, esto es simplemente se están conociendo, conectando. ¿Con quién te gustaría pasar un fin de semana en Bodrum? Bueno, primero que nada, no quiero sonar mal agradecido. Quiero dar las gracias a toda la gente que votó por mí, a toda la gente que me apoyó. Y respecto al viaje, me gustaría llevar amor. Amor, eres la acompañante para Bodrum. Un lugar espectacular. Pasa para acá, amor. No me digas, ven acá. Ven para acá, amor. También eres parte ¿Dónde de hay? este viaje. Con permiso. Están volando, papi. Bueno, eso quiere decir que mi querido Miguel y mi querida Amor se van a un viaje espectacular, a un destino impresionante aquí de Turquía, Bodrum, $2,000. Y bueno, familia, ya saben que tienen la responsabilidad de la próxima semana escoger también a su favorito, que vean que es tan importante, por qué tienen que votar. Y nosotros, claro está, nos despedimos, que pasen una linda noche. Esto fue El Poder del Amor. Muy bien, chicos. No se olviden, tienen que votar en www.elpoderdelamor.tv porque la próxima semana habrá mucho más amor y una persona nueva llega a esta casa. Te parecerá una ficción, el corazón. Le dije que, güey, conectamos cañón, o sea, la pasamos increíble. Parte del barco fue la parte como más romántica. Oye, que no se dan cuenta que Amor se muere por mí. ¿Con Sebastián qué? No, ¿Eso yo en me qué quedó? desilusioné full. Le di la oportunidad de que no hablara, lo habló y lo contó de otra versión. Me siento presionada de escoger a alguien. Estoy bien disgustado con muchas cosas que he escuchado. Ya, y eso no es show ni nada. En verdad, sí estoy molesta. Y si puedes tocar mi corazón, estoy histérica. ¿Por qué tú haces esas cosas, man? Porque me preguntó. ¿Cuándo tú me has visto a mí hablar de los demás? Dime cuándo. Yo no escuché ningún comentario de Reinier de ese tipo, güey, ninguno. No, vos estás haciéndote una película solo en la cabeza, brother. Diego me llama y Diego me dice, Jorge miente, es bien mentiroso. Shirley, ¿cómo así que es estrategia? Y le pedí nombres y me mencionó a Reinier. Yo sería incapaz de hablar de ella o de cosas que nunca pasaron. Bodrum fue el lugar perfecto, fue muy divertido.